currículo. Ello implica integrar los actores, los elementos, fuentes y fundamentos y estos vistos dentro de un diseño y un desarrollo curricular, los cuales más adelante serán vistos y analizados a detalle. Bien, para poder entonces entrar al segundo enfoque, dejémoslo claro. El enfoque número 1, llamado centrado en los contenidos, llamado materia como es en el currículo, llamado enfoque clásico, llamado enfoque tradicional, llamado academicista e intelectualista, más que favorecer el conocimiento libre del estudiante, le interesa desarrollar lo que la materia dice. Satisfacer una necesidad de conocimientos de manera memorística, que el estudiante se atiborre de conocimientos memorísticamente hablando, pero que después no sepa para qué le sirve eso. Ustedes dicen, o sea que existe otro aparte de ese, porque yo me estoy recordando que ese es el que me enseñaron a mí. Existirán otros, que sí, ahí tenemos dos más. ¿Y por qué los docentes van a empezar ustedes a decir, y por qué los docentes solamente utilizan ese? Porque es el más fácil, aquí lo decía al inicio. Por ser uno de los más desarrollados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y por facilitar mejor las cosas, es que se desarrolla ese primer enfoque. No sé si hay alguna pregunta antes de iniciar el segundo. ¿Cómo entiendo el primer enfoque? Su participación es importante para el parcial, acuérdense. Y sus actividades son importantes para el laboratorio. Cuando, por ejemplo, digamos, algunos compañeros sí les piden planificaciones y tienen que tenerlas y desarrollarlas, pero, por ejemplo, ¿quién va midiendo que eso se vaya haciendo? Porque prácticamente yo puedo tener una planificación y no desarrollarla, como alguien mencionaba. O sea, muchas veces no se llega a cumplir, pero digamos, si no me interesa, o casi siempre va a ser que no le interesa al maestro o al alumno. O sea, tiene que desarrollar los contenidos de la materia. Porque si no lo logra, no al maestro, su reputación está ahí. No estamos hablando de que no se deba desarrollar eso, el problema es cómo lo desarrollas. O sea, los contenidos hay que desarrollarlos de acuerdo a lo que se dice. ¿Cómo vivencias el enfoque, el llevarlo a la práctica? Ahí está el detalle. Se van a aprender de memoria. Cuando el docente dice, ya está el enfoque tradicional, llamado enfoque como, en materia como es del currículo. Pero cuando el docente dice, yo no sé cómo van a hacer, pero quiero que con su ingenio y su creatividad me desarrollen esa parte. Háganlo en función de lo que ustedes consideren que debe ser. Ya me están dando otra opción. ¿Tendrá que ver con otro enfoque? Sí, mire, ese dice centrado en habilidades. Y ustedes dirán, o sea que el maestro cuando hizo esto utilizó otro enfoque. Sí, es que debemos considerar de que hay algunas materias y algunos contenidos que deben tener el componente tradicional de memorización. Sí, pero no todo se memoriza. Eso tengámoslo claro. Pero si voy a dar toda la materia memorísticamente hablando, estoy centrado en el enfoque tradicional cuando debía aprovecharlo de otra manera. Vamos a ver, centrado en habilidades. Leamos. Por este lado. Educando como eje curricular. Ok. Centrado en habilidades. Muy bien. Este criterio toma al alumno como elemento central, teniendo en cuenta a partir de él para saber que necesita los aspectos cognitivos, afectivos y psicomotrices, y de esta forma organizar el contenido. Déjalo ahí. ¿Qué hace de diferente el enfoque anterior con este? Primero, toma la luz. Ahora la pregunta que yo les hago es, o sea que no hay una materia. Sí hay. ¿Cómo lo ves? El docente está muy organizado en que el alumno entienda. El libro está diciendo eso, que está interesante, pero yo veo el contexto en el que está el estudiante. ¿Qué habilidades tiene el estudiante? Es decir, me interesa más la razón de ser del educando en función de lo que debe demostrar como habilidad de lo que dice el libro, no descuidando el libro, la materia. Entonces aquí entramos en la conjugación de dos cosas. El educando como centro del currículo y el conocimiento curricular auxiliando esa formación. Mientras que en el primero me interesa lo que dice el libro, si aprendes, te lo aprendes o no te lo aprendes a mí mismo, me da igual.
así decimos los docentes, a mí me pagan por venir a trabajar. Si ustedes aprenden o no aprenden, si pasan o no pasan, eso me da igual a mí. Cuando digamos eso, digamos nosotros, ese es el enfoque X. Pero cuando vemos el otro, ese es el enfoque Y. ¿Qué más dice? Las habilidades propias de cada estudiante son propicias en este enfoque, ya que lo que pretende es apuntalar cada una de las valoraciones que a partir de las diferencias individuales el docente ha previsto a partir del llamado diagnóstico. Cortita la explicación del segundo enfoque, pero que es sustancial cuando hacemos ya la diferencia. Valoremos ejemplos. ¿Qué cosas nos aprendimos de memoria en ciencias? La tabla periódica, ok, dejémosla ahí. La tabla periódica. Ahora yo les pregunto, ¿y hasta ahorita todavía se las puede? No. ¿Será más fácil, o fue, o debió haber sido más fácil, desarrollar los procedimientos de la tabla a partir de las habilidades que pudiésemos nosotros haber juntado? Sí. Y eso jamás se me va a olvidar. Hay experimentos en ciencias, en cuarto, quinto y sexto, que son sencillos y que tienen el componente del dato de la tabla periódica. Y el estudiante dice, yo jamás voy a olvidar ese procedimiento. ¿Por qué? Porque desarrollaste en la práctica tu habilidad. Y das el componente del conocimiento teórico y no memorísticamente hablando. Pero muchos partimos que es mejor que me recite la tabla a que me haga un procedimiento, a despertar o a desarrollar la habilidad del estudiante. Con solo que me la diga ya tenés 10, pero el estudiante se la aprende de memoria. Pero no la puede utilizar, no la puede aplicar. Entonces me interesa más que se la aprendió de memoria. Pero ahora, si yo le pongo un ejercicio concreto, no me lo va a resolver, porque no tiene esa habilidad de cómo afrontar eso en la realidad. Es una habilidad. La habilidad, correcto. Entonces, ya vemos plasmada 2 enfoques de los 3. Ahora dicen, ¿y se podrían aplicar los 2? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí se puede. Se puede hacer una combinación de ambas. ¿A quién beneficias? ¿A la materia o al alumno? Eso es lo que andamos buscando. ¿Cuál es el elemento de la didáctica? Los 2, la materia y el alumno, acuérdense. Pero la razón de ser y el protagonista y por quién y para quién existen es el alumno. Quien va a sacar cara, a sacar pecho de una determinada situación no es la materia que recibió, es el alumno. Y en función de esa habilidad que le vamos desarrollando, es que el alumno en un momento dado dice, le agradezco al docente porque me enseñó esto o lo otro. Dime, ¿verdad? Mire, eso uno de lo pudo vivir, tal vez fue una práctica, que desarrollaba un ejercicio en la pizarra y uno entendía bien, y a la hora del examen no hallaba para dónde agarrarlo. Eso era bien incongruente porque después ni lo resolvía, ni solucionaba, ni daba las respuestas de los exámenes. Entonces yo por lo menos le preguntaba, mire, es que lo que me explicó ahí está bien y lo entendimos, pero estos ejercicios no son iguales al que te explicó y no le importaba. Yo te doy lo que dice el libro, punto. Ahí se cierra. O sea, ahí es donde nosotros decimos, ahí está la clave. En la materia que es, bueno, en las materias industriales siempre llevamos un procedimiento para hacer algún trabajo. A la par va el procedimiento y vamos analizando, más que todo memorizando cuántas van a ser las medidas que vamos a poner en determinada pieza, se puede decir. La presión de un perno, todo eso es un proceso. De hecho, ese procedimiento tiene en la mano, porque no podemos dejarlo atrás, una valoración conceptual. Es decir, el conocimiento que el estudiante tiene del por qué se debe comportar así tal situación. Esa habilidad la maneja en función del concepto. ¿Sí? Sí. Sí, porque es lo que, más que todo también, le ayuda al diario vivir. Si uno trabaja de eso, pues ese proceso y ese comportamiento y ese contenido que él tiene, lo va a poner en práctica todos los días. Exacto. En cualquier momento. Bueno, puede ser en cualquier vehículo. ¿Compañera? Pero también es cierto, por ejemplo, en los colegios privados, que la mayoría tiene laboratorios.
Yo me puedo aprender la tabla periódica, pero en los laboratorios hay otro docente que es el que imparte lo que es la práctica. Entonces, ahí tienen que ponerse de acuerdo Claro. lo que es la teoría y que Lo que el me decía maestro, temprano. lo que me decía temprano, para poder hacer la práctica. Porque de qué me sirve que venga. Y ahí entramos en ese detalle, en el dilema que yo te decía. Pero es que esas teorías que vos traes no pegan con lo que yo tengo, el paradigma que no he roto. Entonces mejor vos no te metas en mi área que yo no me voy a meter en la tuya. Entonces es un problema. Cuando tú serías la encargada de las dos cosas y no te andas complicando porque vos sabes lo que perseguís. Entonces cuando se dan ese tipo de experiencias que tú me mencionas, es un problema porque ni le creen a uno ni le creen al otro. Es un dilema. Es un paradigma, ¿verdad? que se determina. Bueno, terminemos los enfoques ahora comprendiendo el número 3. Primero respondámonos, ¿qué es una competencia? El material dice que la competencia se maneja como la capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con productos y procesos y que por consiguiente de actuar eficazmente para alcanzar un objetivo. Sencillamente, el tercer enfoque no es más que las dos anteriores, la fusión. Por eso yo he preguntado, ¿y se puede hacer la fusión de las dos? Si hacer la fusión de las dos, estás entrando ya en el tercer enfoque centrado en competencias. Porque estás pensando en habilidades que los estudiantes van a desarrollar y en la valoración teórica que se debe tener o se debe manejar. Partiendo entonces de eso, dice, competencia, el término no es nuevo. Desde los años 70 se ha venido utilizando y ha tenido desde entonces múltiples tratamientos. El más difundido por relacionarse estrechamente con las competencias laborales fue el de saber hacer en contexto. Este concepto ha sido superado por autores que criticaron su notable énfasis en los procedimientos. Es así como surgen definiciones que aseguran que la competencia es un puente entre el saber y el saber hacer, o que es un saber hacer sabiendo. La idea clave de todas estas definiciones es la de articular en el término de competencia la teoría y la práctica. Hasta hace muchos años nos enseñaban a nosotros de memoria los ríos, los lagos, las capitales, los países, etc. Todo eso que ustedes se recordarán. Y a muchos se nos enseñó a partir del primer enfoque. ¿Capital de Surinam? El primer enfoque. Yo se las digo todas, pero si me pone un mapa me quebró. Ah, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Fíjense bien, cómo las dos cosas pudieron haber sido dadas a conocer mediante la enseñanza. Apréndanselas, pero viene lo bueno. También tienen que saber dónde se ubican. O hicieron al revés. Yo sé, pero no sé cómo se llama. ¿Dónde queda la Patagonia? Me suena, fíjense. Estoy preguntando, estoy diciendo dónde queda. Argentina. Ajá, sí, que me suena. No, en serio, me suena, pero no sé dónde. ¿Dónde falló el enfoque? ¿Dónde falló? En donde no te ubicaron contextualmente en lo que te estaban enseñando. Te llenaron de conocimientos, pero no te ubicaron contextualmente. Y eso es fácil, porque lo dice el material, y es así en la realidad. Es más fácil llenarte de conocimientos que decirte, defenderte ahora cómo lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no estamos interesados en desarrollarte habilidades. Pero ahora que las nuevas tendencias de enseñanza nos están hablando de esto, las competencias estamos obligados a dos cosas. A no descuidar el contenido o la materia, pero tampoco, porque es lo más importante, desarrollar las competencias de los estudiantes. Si lo conoces, demostrámelo. Hoy en día no te están diciendo qué es lo que conoces. Hoy en día te están diciendo qué es lo que sabes hacer. Porque si sabes hacerlo es porque lo conoces, ya de hecho. Esto es un paradigma para nuestros docentes en nuestro sistema público a nivel nacional hoy en día. No estamos enseñando por competencias. Seguimos enseñando con paradigmas tradicionales. El estudiante
sale mal en la PAES. ¿Por qué? Porque el test, el instrumento, no es memorístico, es de casos. Es por competencias y el estudiante no sabe qué hacer. Mire que yuca tuvo el examen, ¿verdad? Y más si tuvimos aquel docente que solamente llegaba a perder el tiempo y que nos gustaba a nosotros porque nos llegaba a contar chistes, más de esas materias nos salieron. El docente más aragán, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero no era el docente chévere, porque le aplaudíamos cuando llegaba. Esas experiencias debemos considerarlas nosotros a partir de los 3 enfoques. Sí, dígame. Volviendo al ejemplo que nos da, yo me aprendo de memoria la capital de mi país. Ahí tenemos, digamos, la parte de Conceptual. La ubico, la puedo ubicar en el mapa, esa ya es mi parte Procedimental. Y entonces mi actitud, ¿cuál sería? ¿Mi qué? La actitud, La actitud. o la competencia. La actitud se va fundamentando en la medida el conocimiento se va ampliando, porque tú me estás hablando de una capital. Ahora, si estás hablando de varias capitales o de varios países, estás ya determinando tu actitud frente a ese determinado contexto del país. Entonces nosotros decimos, no, si yo tuviera que irme, yo mejor me fuera a otro país, aunque tiene sus ventajas en X país, pero que no sé qué y que no sé cuándo. O sea, el conocimiento te llevó a tomar partido en relación a. Entonces ahí es donde nosotros valoramos esa parte complementaria que es la actitud. ¿Sí? Bien, terminemos entonces para ir a la parte que a ustedes les corresponde, los principios didácticos. ¿Qué viene a ser entonces? Una, la otra y la tercera. ¿Qué andamos buscando en el... Vámonos a la página 11 del material. Estamos en la 10-11, ahí estamos. Pero me gustaría que nos centremos más bien en las 3 consideraciones que debe tener en cuenta una competencia. Número 1, toda competencia, y lo dice al inicio, ¿verdad? El Ministerio de Educación está orientando de que toda competencia en el estudiante, 1, tenga el elemento llamado capacidad. ¿Qué es la capacidad? El potencial de partida que posee el estudiante y que es necesario para convertirlo en competencia. Todos los seres humanos tenemos una capacidad y que eso se determina en el potencial. Como docentes tenemos que identificar a nuestros estudiantes y debemos saber que no el 100% va a tener un potencial, aunque todos tengan la capacidad. Pero aquí va mi trabajo, de orientar, de exigir. Nuestros estudiantes llegan por inercia a la escuela. Y si les decimos que los hemos suspendido 5 días, felices se van. Cuando debería ser todo lo contrario. Esa capacidad está centrada en uno de los primeros elementos que la competencia debe tener. Número 2, enfrentarla. Todo conocimiento debe tener un enfrentamiento, que es una condición, dice, precisa de la actuación del sujeto al resolver una situación problema. En las materias prácticas nosotros enseñamos el desarrollo de esa capacidad, pero tenemos que enfrentarlo, pasándolo a la pizarra, utilizando la mayéutica, preparando una exposición. Demuéstrenme que lo sabe, así como me lo está diciendo, demuéstrenme. Profe, pero es que así no me gusta. Tiene que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque en la vida usted tiene que saber que eso le va a ayudar a resolver una situación dada. Y a eso no nos atrevemos muchas veces nosotros los estudiantes. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a enfrentar el potencial y la capacidad desde el punto de vista contextual. Y lo último, tareas simples o complejas. Ante una situación dada, ese enfrentamiento va a tener esas 2 respuestas. Alguien lo va a ver como una tarea simple y otro lo va a ver como una tarea compleja. ¿Cuántos de nosotros en nuestros contactos, en nuestras relaciones con nuestros compañeros estudiantes nos dimos cuenta que el compañero tiene una gran capacidad? Es que este tiene potencial, es que este que no sé qué, y ahí nos arrimábamos nosotros. Pero ¿cuántos no teníamos y nos marginaban? La psicología está en función de las diferencias individuales también. Entonces, como docente, ahí en términos de competencia,
yo analizo, determino, a partir del diagnóstico y del estudio que hago, qué estudiantes son los que dan, quiénes están por dar más y quiénes realmente ya ni dándoles cuerda dan, porque ya dieron todo lo que tienen que dar. Y ahí es donde nosotros apuntalamos el trabajo. ¿Por qué? Porque la razón de ser es desarrollar el conocimiento, las habilidades y las actitudes en el estudiante. Tiene que enfrentarlo allá afuera, le tiene que demostrar. 3 enfoques entonces, compañeros, son los que acabamos de ver. ¿Cuál será el más interesante que quisieran poner en práctica? Ustedes decidan. El que es más fácil, el que está más centrado en el otro, o aquel que verdaderamente satisface lo que la educación misma hoy en día está queriendo que rescatemos. 3 cosas: las competencias, el saber, el hacer y el ser. Llamadas, les dije, conceptual, procedimental y actitudinal. De esa manera estamos fundamentando la garantía de éxito de este estudiante. Bien, vamos a terminar, compañeros, con la parte de los principios didácticos. Tengo exactamente 1 hora para trabajar con ustedes. Si lo hacemos en menor tiempo, mucho mejor. ¿Tienen a la mano el documento de los principios didácticos? Ok, saquémoslo porque vamos a ir pasando acá al frente, conociendo qué nos dicen ustedes en relación a eso. Principios didácticos. ¿Se me enciende la luz? Bueno, todavía no, perdón. Bien, los 17 principios que ustedes tienen en sus manos son las normas, son los parámetros o las líneas directrices deontológicas que en el área docente nosotros debemos considerar. Cuando hablamos nosotros del componente deontológico, yo les decía, son normas, son códigos, son principios, y en este caso tenemos los principios didácticos. Vamos a considerar algunos de los que no fueron tomados en cuenta, o quizás sí, y de ahí es donde vamos a empezar ya dilucidando qué es lo que ustedes tienen. Vamos a ver, el principio numerado en este caso, vamos a ver si no es el 15, no, es el 16. Alguien, alguna pareja o alguien individual, vamos a ver, tenía el principio 16. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el principio? Doris Margarita también tiene el principio. Edwin, Sandra tiene el principio. Sé que con ustedes vamos a empezar. Garantía de éxito, ¿verdad? Solo creo 3. Ah, no, aquí está Pamela y Corina. Oscar, Mengíbar y Aquiles no me dijeron qué principio es. Solo pusieron sus nombres. Solo ponen el numerito ahí, por favor. Principio tal ahí. Bien. Ya nos van a dar la explicación los compañeros que han leído y que se han encargado de dar el aporte. Vamos a entrar en la valoración teórica del principio número 16. Son 3 equipos, 3 parejas, perdón, que han considerado ese principio. Alguien que no sea de ese principio, que nos lea, por favor, nos haga el favor de leerlo. Principio 16. Gracias. Solo uno. Perdón, pero vamos a ver. Debe ser preocupación constante del profesor enseñar, verificar y rectificar el aprendizaje. Debe evitarse que los errores se fijen. Cuando un alumno comete muchos, lo interesante sería no consignarlos todos de una vez, sino de 1 a 1 o 2 por vez. En un proceso dinámico a través del cual el propio educando lo reconozca y lo venza apelando a la ayuda del docente, si fuera necesario. Conviene destacar que una corrección efectiva
se satisface cabalmente cuando, dentro de lo posible, el educando es llevado a identificar o descubrir sus errores. Este procedimiento facilita la corrección. ¿Qué errores se nos hicieron ver o nunca se nos hicieron ver y después se dieron cuenta usted? ¿Y cuántos años pasé yo cometiendo este error y hasta ahorita, en este año, en la universidad, me lo hicieron ver? No sé si a ustedes dicen, no, yo mire, no cometo errores, no creo. Los docentes cometemos errores. ¿De qué errores hablamos? Número 1, de ortografía, de pronunciación. Fíjese, profe, ayer hay una enfermedad nueva que dicen que están dando los murciélagos. Como docente lo oí mal, lo dejé pasar y nunca lo corregí. Termina en Sion, lo escribo con S o con Z. Antes que se extienda, nunca lo corregí. Pero aquellos que nos corrigieron los errores, ¿cómo lo hicieron? Yo recordaré también, esta palabra está mal escrita, para mañana 25 veces esta palabra se la escribe de esta manera. Yo me acuerdo de eso todavía. Era bueno, fue bueno. Así debió haber sido lo correcto de que nos hicieran ver el error. El principio dice que es importante que el docente haga ver los errores que los estudiantes cometen. En la hora de la exposición, errores crasos que se siguen cometiendo todavía, incluso aquí en la universidad. Trabajo en equipo. Compañeros, este día es un gusto para nosotros, el grupo número 1, estar con ustedes. El tema que vamos a exponer es fulano de tal y los compañeros son ABCD. Gracias. Ya colaboré, tengo que sentar. Sí, ya presenté el grupo. Y en el otro, yo solamente voy a dar la definición de lo que es chévere. Y ya definí, se voy a sentar. El otro da y termina. Y el último pasa a agradecer. Y el docente, muy bien, un aplauso para el grupo, para el número 1 que pasó. Mientras los estudiantes dicen, y eso es la exposición. ¿Se deben corregir esos errores? Sí. Es más, hay estudiantes que vienen a leer lo que ponen y les piden el papel todavía y van a ser docentes. Y yo, que estoy formando docentes, no corrijo. Eso es un error. Utilizo la pizarra como alumno, cometo errores de ortografía y no los corrijo y voy a enseñarlos allá y los niños me van a estar corrigiendo. Es penoso. Por poner pequeños ejemplos. Vamos con ustedes. Consideremos si en ese caso vamos a empezar con Pamela o Corina, una de las dos. Luego sigue Edwin, Sandra, que tienen el mismo, y Doris Margarita Parada de Vázquez. Tienen ustedes la oportunidad de darnos a conocer así en síntesis si ese principio realmente se da o no se da, es parte de las normas deontológicas o qué, digamos. Nosotros tenemos 2 puntos, ¿verdad? Y uno cada uno. La presentación yo y ella va a explicar. El hecho de esas 3 cosas de enseñar, verificar y rectificar. Entonces veíamos quizá lo importante de la evaluación, ¿verdad? Que la evaluación no es quebrar al alumno, sino darnos cuenta de que lo que ha aprendido. Entonces pensábamos con Cori que la evaluación tiene que ser en el proceso, no al final. Y que si se va a evaluar y te das cuenta que tu alumno lo que respondió no es lo que tú quieres o lo que crees que es según el contenido, entonces no lo vas a dejar así porque entonces él va a fijar el error. Para él va a ser así porque lo que contestó es lo que ha aprendido, lo que sabe. Entonces la idea es corregir ese error para quitar esa idea errónea que él tiene y darle la respuesta correcta. Entonces por eso es importante corregir esos errores para que no crezca el error. Y como es un proceso, si aprendió mal lo primero, pues lo segundo o le va a costar o no lo va a aprender bien. Entonces así va a ir acumulando errores. Y la otra parte es... Y ahora pasa a mi compañera. Bueno, también es importante, y es una frase que termina, digamos, la descripción de ese principio, ¿verdad? Que es bien importante lograr que el docente, o sea, es importante lograr como docente que el estudiante descubra él mismo sus propios errores también, además de que los vaya corrigiendo. Como por ejemplo también podemos decir, a veces creo que a muchos nos ha pasado en los exámenes, cuando nos evalúan, tenemos alguna respuesta incorrecta. Es bien importante también como complementar con la respuesta correcta en lo que hemos fallado, para no
para poder corregir ese error y no lo fijemos, porque si emitimos una respuesta que estaba mala, quiere decir que ese contenido no lo hemos ubicado bien, ¿verdad? Entonces, al momento de corregirlo, estamos rectificando y ya no vamos a fijar ese mismo error, porque si nos volvieran a evaluar nuevamente, probablemente pondríamos esa misma respuesta mala y fuera una reincidencia de lo mismo. ¿Cuántos de ustedes les han hecho ver que son disgráficos? Si no saben cómo se come, digan. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes les han hecho ver errores disgráficos? Es decir, uno de docentes lee los reportes y muchas veces uno les dice, miren, no lo hagan a máquina, háganlo a mano, porque quiero ver si hay algunos problemillas por ahí. Entonces, la disgrafía, en este caso, cuando leemos nosotros, nos damos cuenta que el estudiante o no terminó la idea, o no terminó la palabra, o dejó palabras inconclusas. Y uno le dice, no, mira, y el alumno cuando le hace ver uno ese error, le dice tal cual uno espera leer, pero no está escrito así. No sé si me doy a entender. Pero mira, eso que me estás diciendo no está escrito ahí. ¿Cómo no? Pero ahí está, mira, léelo bien. Ah, de veras. Ah, sí, sí, que me faltó escribirlo. Me faltó escribirlo. O sea que siempre ha sido así. Hay que tener, dice, las formas de cómo hacerle ver el error, sin la intención de dañarle su ser. Acordémonos de eso. Una maestra de parvularia, el niño de 4 años llegó contento y le dijo, señor, ya terminé de colorear. Imagínense. Y le ha hecho una mezcla de colores. Niño, esto es basura. Y lo tiró a la basura. Imagínense ese momento esencial que el niño había terminado con éxito, 4 años, ¿verdad? Su trabajo de colorear. Niño, esto no se hace. Lo hizo bola y se lo tiró a la basura. ¿Corrigió el error? ¿Dañó el ser? Sí. Y eso lo hacemos. O el hecho. Pase la pizarra. Ahí está. Subraye la página. Uy, ojalá te equivoquemos. Ojalá te equivoques. Desde ese momento estamos haciendo un mal empleo de un procedimiento didáctico. Porque el estudiante llega tenso, yo siempre veo cómo el estudiante tiene el plumón y si ese plumón está temblando. Desde ese momento uno se da cuenta que el estudiante llegó temeroso allá al frente. Y no porque llegó voluntariamente, sino que yo le dije que pasara. Pasá, porque vos sé que lo podés hacer. Es más, en la clase pasada no viniste y lo puedes tener que hacer. Estoy recriminando algo que didácticamente no es correcto. Si no vino en la clase anterior, ¿cómo lo voy a obligar a que pase? Que no tiene el conocimiento. Lo quiero dejar en evidencia. Y eso es lo que hacemos nosotros. Primer principio entonces, número 16, ¿verdad? Sí, 16. Había otros compañeros que quisieran aportar, dale. En el caso, cuando estábamos analizando este principio, veíamos unas situaciones, algunas ya las han mencionado, pero adicionalmente la parte de los padres. En otras clases igual hemos visto de que se da la dificultad cuando el padre quiere corregir a su hijo. ¿Por qué? Porque el docente le explicó algo que probablemente no era, digamos, de la forma apropiada, y cuando el padre lo corrige, entra en conflicto el estudiante. Es decir, no, pero ¿por qué usted me está corrigiendo si el que sabe es el profesor? Y la señora me ha dicho nada. Por lo menos en el caso que me pasó a mí, con una sobrina, típico ejemplo, le pusieron un examen de computación, y la docente le dice, ok, coloréeme las partes de la computadora con esos colores. Y le pide que el monitor le trace color morado. Ella nunca ha visto un monitor de ese color, entonces ella asoció, nunca he visto un monitor de ese color y lo pintó entre gris y celeste. Se lo evalúan, pues salió mal, ¿verdad? Porque no siguió la instrucción, pero haciéndole conciencia a ella me dice, no, usted tiene razón, pero yo nunca he visto un monitor de ese color. Entonces yo lo hice de esa forma, que te dijo la profesora. No, que como era morado tenía que ser morado. Aunque yo le pregunté y le dije que yo nunca había visto un monitor de ese color. Entonces ahí ella
sabe qué hacer, si seguir instrucciones de lo que le están diciendo o realmente aplicarlo al diario vivir. Eso por un lado. Por otro, la importancia de la corrección en los primeros años, porque, como usted decía, el docente le va dejando pasar todos esos errores, pero a la larga es más difícil que uno lo corrija, porque ha venido con la práctica, por poner un ejemplo burdo, de escribir, por ejemplo, la palabra curso, con Z, no con S. Yo con la práctica de primer grado, segundo grado, tercer grado, así voy avanzando y nunca me corregía. Entonces, con el paso de los tiempos va a ser difícil que yo haga esa corrección, porque yo ya voy a estar condicionado a que lo que yo he venido haciendo eso es lo correcto. Pues yo les voy a contar algo también que lo descubrí que era un error y que no sabía cuando entré a la universidad en el primer año de la universidad. Alguien me dijo, mira, y vos así escribís, me dijo un alumno, un compañero. Sí, ¿y cuál es el problema? Es que no se escribe mezclando mayúsculas y minúsculas. Y pues eso fue un boom para mí, ¿verdad? Perdón, le dije yo. Si es que vos acabas de escribir, me dejó usando mayúsculas y minúsculas. Y me puse a pensar yo, siempre lo he hecho así. O sea que cuando me revisaron mi cuaderno o mis anotaciones, vieron el error y no me lo hicieron ver. O sea, qué triste es descubrir que uno ha estado cometiendo errores y no se los han hecho ver. ¿Por qué? Porque la idea del maestro es, yo no me voy a meter en este problema, el otro maestro, el otro año. Y el del otro año va a decir el del otro año. Y así sucesivamente, cada quien no asume la responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en la parte epistemológica, porque estamos concentrados en la parte de desarrollar el contenido. No me interesa que el estudiante, si cometa errores, corregírselos. Cuando hoy descubrimos de que la situación está como principio y dice que hay que corregir errores. Principio 7. El principio 7 lo tiene Edith Rosibel, José Eisen, Nancy Elizabeth y Oscar Armando Sánchez. ¿Alguien que no sea de estos 4 compañeros que nos lea el principio 7? Participación. Este principio quiere decir que no hay orientación educativa, lección o clase, o donde no haya participación. Lo anterior quiere decir que es el alumnado quien le da vida a la labor docente, ya que son los mismos los que ayudan a que se desarrolle la clase. Una clase será más auténtica en la medida que el docente vaya abandonando la visión tradicional de la enseñanza e innove cada día su acción educativa en la transmisión de los conocimientos y el alumnado adquiera el conocimiento. Educación es asimismo participación. Esta participación debe ser llevada más allá de los salones de clase, orientando al alumnado hacia la participación y no ser un espectador de la realidad que se discute en la realidad. La clase y los otros trabajos escolares realizados por la participación activa del alumnado favorecen la iniciativa, toda vez que puedan manifestar opiniones propias y sugestiones de conceptos y experiencias. La responsabilidad deja que tomen parte activa en las decisiones referentes a la vida escolar, restándole pasividad al mero obedecer. La cooperación, toda vez que no se trate de un simple acatamiento de órdenes dictadas por el profesor, sino de un juzgar, de la reflexión, del sugerir, un asumir compromisos en conjunto con el resto del grupo de la clase, todo con la intención de que sean alcanzados los objetivos previamente establecidos. Todo lo anterior sugiere que la escuela debe crear condiciones para que el educando se exprese, participe y se empeñe por las tareas que deba realizar, debiendo para eso crear las condiciones que le permitan actuar dentro de un ambiente de confianza y seguridad. Tengo aquí también a Oscar Mengíbar y Aquiles que tienen el mismo principio. Vamos a entrar entonces en la esencialidad. El mismo nombre del principio nos llama a nosotros a entenderlo, participación. ¿Cómo lo entiende Nancy y Oscar? Así, en esencia. Uno de los dos. Para empezar,
trae a la mente dos cosas. Lo que pasa con usted y con los compañeros, nada más que recuerdo. Porque la participación nos ayuda a verificar cuál es el nivel de aceptación que tienen los estudiantes con el tema, si lo van asimilando o no. Es una forma de comprobación. Solo paréntesis. ¿A eso le podemos llamar también fijación? Como fase del proceso desarrollando el principio. Fíjense bien, dos cosas. La fase y el principio metido en un solo paquete. Sí. Luego que en la mañana hablábamos acerca de la función de la escuela, de la función socializadora que tiene la escuela. Y esto nos ayuda bastante también, porque aquí menciona tres cosas que me quiero centrar en eso, que es la iniciativa, la responsabilidad y la cooperación. A través de la participación, nosotros nos podemos afianzar en un ambiente que tal vez no es el de la escuela y en un futuro puede ser el del trabajo. Por ejemplo, cuando tenemos la iniciativa, a través de la participación de alguien en nuestro trabajo, alguna vez nos reunimos y el jefe nos pregunta, miren, ¿qué podemos hacer respecto a esto? Y si nosotros no acatamos eso de la participación con nuestros estudiantes, no fomentamos el hecho de que puedan argumentar sus ideas, a la hora de que tengan la reunión en el trabajo con el jefe no le van a decir nada. Entonces habrá otro que siempre conteste. Y yo le digo eso a mis estudiantes, miren, si usted siempre dice yo estoy de acuerdo con él, o lo mismo que dice él, o sí, así como dice, está bueno así como dice, lo van a despedir a usted y le van a subir el sueldo a ese que siempre está de acuerdo con usted. La otra cosa también es la responsabilidad, porque esto nos ayuda, por ejemplo, el hecho de que hagamos retroalimentación tomando su clase. Cada uno se acuerda, vamos a tener clase con Nick, y él dijo que hacía la sal iba a tomar a uno. Entonces vamos a estudiar, o vamos a repasar, o vamos a tomar el cuaderno antes. La participación nos ayuda a tener esa responsabilidad. Y lo de la cooperación, esto también está relacionado con, yo lo veo así, ¿verdad? Con el hecho de que un día nuestra educación se plasmará en nuestro trabajo, ¿verdad? De aquí nos menciona que cuando no se trata nada más de seguir indicaciones, no pueden decir, mira, vamos a hacer esto de cierta forma, ok, pero puede haber un valor agregado, ¿sí? Eso a través de la participación se beneficia en el aula. Puede ser que el docente haya dejado todo bien claro, pero a través de una participación de algún estudiante, otro lo puede asimilar mejor porque pudo haber dado un ejemplo más afianzado al contexto que vivió. ¿Y cómo ven el violentar este principio, que ya ustedes lo interpretaron y lo hicieron ver y lo hicieron sentir, pero no me han explicado, bueno, no hemos dado la oportunidad en el hecho de decir, mira, baja la mano por favor. No, pero es que aquí no se participa ni cuántas clases te dan participación a vos. Es que fíjate que en las otras clases, aquí no, me vas a disculpar, pero baja la mano. Eso se violenta, el principio siempre de participación. Yo tengo derecho a opinar, sí, pero no opinar allá afuera. Aquí, el que manda soy yo. Ese docente está haciendo ver el principio 7 como debe ser. No, yo les dije en la clase anterior. El problema es que los principios como que los hemos entendido al revés y los violentamos. ¿Cuántas clases? Y es por eso de que el alumnado a veces no le gusta participar en clases, porque no nos dan el derecho a participar. Y entre más callado estoy, mejor. Pero con cuántas dudas saliste de tu formación. Porque nunca participaste, nunca opinaste, nunca pediste la palabra. Cuando el principio es bien claro en el hecho de decir todas las clases deben tener ese componente, ese ingrediente de participación de los protagonistas. Pero muchas veces nosotros no lo vemos así, porque el que participa más soy yo. Y usted entre menos participe mejor. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene que hacer es memorizarse todo lo que yo le digo. Pero el principio dice otra cosa. ¿Qué nos dice Edith? Bien, ¿no? No está, perdón. ¿No está o no vino? Salió, vale, dale. Eiser López, dale. Bueno, en primer lugar, destacar que mucha de la enseñanza pongamos atención por favor que da un maestro
prácticamente se refiere al método bancario, donde solo llegan a depositar la información y hasta ahí nomás. Ajá. Y aquí lo que está diciendo este principio, que el estudiante tiene que formular su propia hipótesis, Claro. que tiene que investigar y tiene que dar una respuesta. Entonces, si yo le doy a un estudiante un folleto y le digo, solamente pégueme las páginas de su cuaderno, entonces no está haciendo nada, solo prácticamente un trabajo para ponerle una nota. Entonces el estudiante no investiga. Perdón, De eso sí. se trata, de participar, de cooperar, que toda la información sea llevada también a la práctica. Voy a anexar ahorita o relacionar el principio número 6. Lo tiene Karen y Julio César. Dice principio de actividad. La situación de la participación es una, la situación del principio de la actividad es la otra. ¿Cómo lo relacionan ustedes? La participación solo se obtiene a través de la motivación. Si el docente motiva a los estudiantes a que participen, a que tengan actividad dentro del salón, cuando hacen alguna actividad, les va a enseñar que eso es parte del proceso de aprendizaje. Son dos principios diferentes. Por ejemplo, pero digamos que se puede complementar. Claro. Porque en una clase de sociales, haciendo debates sobre los derechos humanos, o sobre, ahora les enseñan artículos de la Constitución, entonces ellos pueden realizar debates sobre cómo se deben utilizar esos derechos o cómo se puede aplicar. ¿Como actividad? Exacto, Okay. como una actividad que se puede integrar todo el grado y así ellos pueden irse conociendo entre alumnos, ¿verdad? Entonces, y saber qué actitudes pueden ellos copiar o deshacer para seguir creciendo. ¿Por qué relacionaba? Porque tanto el 5, el 6 y el 7, si ustedes lo llegasen a leer y comprenderlos uno por uno, se pueden integrar los tres en un solo proceso. Una clase X desarrollando el 5, el 6 y el 7 es viable. Lo que no quisiera es que, mire, que el principio 6 y 7 es el mismo. No, son dos cosas diferentes. Por un lado es la razón de ser de tu clase en el sentido de la participación del estudiante, dando su opinión. Y por otro lado es la actividad que propicia el docente dentro de una clase en una determinada actividad. El trabajo en equipo es una actividad. Aquella frase que dice, bueno, vamos a hacer una actividad ahorita. Lo dice bien el maestro. Vamos a hacer una actividad. Dentro de esa actividad participas tú. Pero muchas veces, y aquí es donde el docente a veces peca, dejamos una actividad y quien más participa es uno. Y hay 5 en el equipo. Y ese es el que va a pasar a exponer y ese es el que le gana la nota a los demás. ¿Ha habido actividad de los demás? No. ¿Ha habido participación? Tampoco. Solo hay uno que tiene actividad y uno que tiene participación. Hay que cuestionar ese trabajo. Entonces, consideremos que esos dos principios están de la mano y vamos a ir terminando con, en este caso vamos a dejar ahí la idea planteada de los otros. Vamos a ver, principio 8. Omar de Jesús, Luis Fernando, Iris Ibet y Lilia Saraí Castro. El principio 8 se llama respeto a la personalidad.